obstáculos y a la resolución de conflictos. ¿Cierto? Si mi esposo es un hombre intolerante, radical, intransigente, que no se deja hablar, es una relación que en el tiempo se vuelve intransigente, se vuelve en cuidados intensivos, porque no hay forma de resolver un conflicto. Con una persona intolerante no se puede solucionar un conflicto. He conocido personas, de hecho muchos de nosotros de pronto éramos así, yo era uno. Yo he tenido que aprender mucho de esto, aprender a escuchar, aprender a escuchar. Y más cuando uno se cree con el derecho de tener la verdad. Ah, ahí sí no lo calla uno nadie. Y ya no son suficientes las palabras, sino también las actitudes. Gritamos, subimos el tono de voz, nos enojamos y ahí ya perdemos el orden. El 8, la parte final. Leo para que miremos alguna diapositiva. Dice, no las vamos a contestar. A ver, el propósito de los discipulados es que ustedes realicen esto en casa. Tienen una semana para sentarse, meditar, abrir la escritura y contestar. ¿Qué hacemos nosotros aquí el domingo? Tratamos de complementar, de apoyar preguntas, de resolver, de reforzar el tema que está ahí. Eso es lo que hacemos. Y muchas veces, como en esta oportunidad, no vamos a alcanzar a abordar todas las preguntas, pero se supone que todos en casa, yo estoy ya revisando cartillas de discipulados y veo que todos los hermanos a los que le he calificado hasta el momento resuelven la cartilla sí o sí, y esa es la tarea. Y aquí lo que se hace es complementar. La clase pasada todo estuvo muy participativa la clase con respecto a este tema de la tolerancia. Tan participativa que apenas abordamos las dos primeras, abordamos la pregunta 4, la 5 y la 6. Estuvo muy participativa. Pero ya la 7 y la 8 yo la trato de complementar ahorita con lo que les traigo. Y termino diciendo en la cartilla, en el enunciado del punto 8, dice, la tolerancia permisiva que acepta, la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado. Pero esto no nos da permiso a ser ásperos o faltar al respeto a otros. Dios nos llama a soportar los otros. Bueno, aquí está esto como me hace enredar, eso está mal. Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros, a ser amables y humildes, porque también nosotros tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura. Rechace al pecado, ¿pero qué? Pero ame al pecador. Frase que los reformados rechazan. Tú le hablas de esto a un reformado calvinista y te pega en la cara, entre comillas, no estoy hablando figuradamente. Ellos esta frase la rechazan. ¿Cómo así que Dios rechaza al pecado pero ama al pecador? Ellos dicen que no, que eso no es correcto. Porque Dios está todos los días airado con el impío. ¿Cómo va a amar Dios al pecador? Y si Dios no ama al pecador, ¿cómo nos convertimos nosotros? ¿No éramos nosotros igual o peores que las personas que no tienen a Cristo? ¿Y qué fue lo que hizo que llegáramos a Cristo? El amor de Dios. Si Dios no nos amara, ninguno de nosotros hubiéramos llegado a Cristo, ¿cierto? Pero ellos dicen que no, que Dios no ama al pecador. Y toman algunos textos de la Escritura y los descontextualizan totalmente. Pero hay un salmo que dice, Dios está enojado todos los días con el impío. Ya, y de ahí forman una doctrina. Y descontextualizan todo lo que la Biblia habla al respecto. Porque si tú miras el tema general al respecto es que Dios ama al ser humano. Que Dios dio su vida por el ser humano, por amor a nosotros. Y el pecador es un ser humano. Todos somos pecadores. Entonces, si Dios no amara al pecador, Dios tampoco amará a la iglesia. La Biblia dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ay, ¿cómo no va a amar a la iglesia? Y nosotros no somos una mano de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. No necesitamos de la confesión. No necesitamos de que el Señor limpie nuestros pecados. Aquí, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo en esta semana no cometí ni un pecado? Igual. Ahora, ¿por eso no nos ama el Señor? También nos ama a nosotros. Por supuesto, hermana Orba.
Exacto. Dios me ama. ¿No? Exacto, hermana Orfa. Hay que saberlo interpretar. Por ejemplo, aquí la conclusión del tema de la tolerancia en la cartilla es como anillo al dedo. Termina concluyendo el tema de la tolerancia en la cartilla diciendo, rechace el pecado. Porque ser tolerante no significa aceptar y dar y aprobar el pecado. No, señor. Dice, rechace el pecado, pero ame al pecador. Esa es la culminación perfecta de este tema. Amar a las personas, que es un testigo de Jehová, que es un ateo, que es un satánico, en fin, con cualquiera. No les vamos a decir que está bien todo lo que hacen y practican, pero por supuesto que no. Pero eso no significa que no tengamos compasión por ellos. Eso no significa tratarlos mal, odiarlos, menospreciarlos, nada de eso, muchachos. Amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Mis amados, vamos a mirar aquí algunas cosas puntuales. Tolerancia del mal. Cuando hablamos de tolerancia tenemos que mirar muchas caras de la moneda, porque la tolerancia tiene varios asuntos que tenemos que aprender a discernir. Por ejemplo, tolerar el mal, es decir, aprobar tácita o implícitamente el mal. Eso no es tolerancia. La toleración del pecado o del mal, la aprobación, la justificación del mismo, eso nada tiene que ver con tolerancia. Y mire lo que hay algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, de Aarón en el Sinaí. Miremos Éxodo, el versículo 22, para no extendernos mucho, pero yo les dejo ahí los versículos para que el que lo quiera apuntar y en la casa como los de vereda, llegar a mirar. Éxodo 32, 22, dice la palabra del Señor. Y respondió Aarón a Moisés, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. El contexto, Moisés en el monte Sinaí no bajaba y el pueblo le dijo a Aarón que hicieran un becerro de oro. Y Aarón dijo, bueno, traigan las joyas de oro y yo se los hago. Cuando Moisés bajó y reprendió a todos, empezando por Aarón, Aarón se salió por la tangente. Señor, no se enoje. ¿Tú conoces que el pueblo es inclinado al mal? No, ¿cómo así, Aarón? ¿Cómo así que el pueblo es inclinado al mal y usted alcahueteándole? No, eso no es excusa, Aarón. Tú tienes responsabilidad delante de Dios. Ellos son inclinados al mal, es verdad, pero tú tenías que haber colocado una postura. No tenías por qué haber sido, entre comillas, tolerante. Porque ahí pude haber aplicado la frase, no, Moisés, es que hay que ser tolerante con las personas y con sus actitudes. No, Señor, no es correcto. Eso es una aprobación tácita, implícita del pecado, lo que cometió Aarón. Y eso no se llama tolerancia. Otro ejemplo de Pilatos en el juicio a Jesús, Mateo 23. Y el verso que está ahí, el verso que está subrayado, el 24 creo que era, dice, y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho, es decir, Jesús, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, yo soy un gobernante muy tolerante, por lo tanto, inocente soy yo de la sangre de este, cójanlo y crucifíquenlo. ¿Eso es tolerancia? No. Ahora, la pregunta tanto para Aarón como para Pilato es, pero si fue el pueblo, ¿qué implicación tiene ellos? Ellos estaban en una posición de autoridad. Ellos estaban en una posición de autoridad, correcto. Por ejemplo, Pilato. Pilato perfectamente, si sabía en su corazón que Jesús era inocente, él tenía toda la autoridad y el poder para haber dicho, pues perdónenme en todos ustedes, no estoy de acuerdo y a este hombre no me le hacen nada. Él lo podía haber hecho, pero en aras de la tolerancia entregó al justo para ser crucificado, para complacer, para no perder la aprobación, porque detrás de esto, ¿sabe qué estaba pensando él? Yo necesito tener a esta gente en el bolsillo.
para que esta gente cuando hable con el César, hablen bien de mí. Si me pongo a contradecirlos, van a mandar reportes a Roma y el emperador se va a enojar conmigo. Entonces mire que detrás de esto había que egoísmo, había unos intereses personales, ¿cierto? Entonces las personas que están en ejercicio de autoridad, muchas veces entre comillas, son tolerantes, un rector con los alumnos, un padre con los hijos, un pastor con la iglesia, un presidente con el pueblo, son tolerantes porque les importa más la aprobación de los hombres que lo que Dios diga. A Pilato le importaba más la aprobación de ellos que el entender él que realmente estaba condenando a un justo. Y por eso fue responsable. La aprobación, la justificación de la maldad no es de cristiano. Nosotros no podemos aprobar eso. De Saulo con Esteban. Dice la palabra, ahí empezando, dice, y Saulo consentía. ¿Consentía en qué? En que estuvieran apedreando a Esteban. Él estaba a lo lejos mirando, pero él también tenía cierto poder de autoridad. Pero no solo que no hizo nada, sino que aprobó. Dice la Biblia que Saulo consentía en su muerte. Lo que ellos estaban haciendo estaba mal hecho. El ejercicio de la maldad en su máxima expresión, lapidando a un inocente. Y él lo vio. Y él antes dijo, no, me parece que está bien. Eso no se llama tolerancia. Eso es maldad delante de Dios. Eso no es correcto. Eso no es tolerancia. Eso no es ser tolerante. De los Corintios con otro evangelio, segunda de Corintios 11:4 dice, no, yo lo tengo ahí, Willy, ahí está. Dice segunda de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, lo recibí o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. Doctrinalmente es pecado aceptar o ser permisivos con la herejía. Eso es pecado también. Eso es participación implícita de la maldad. En este caso es doctrinal. Vienen predicando otro Jesús, vienen predicando otro evangelio y dice Pablo, ¿y ustedes lo toleran? Eso no es tolerancia bíblica en el sentido en que la Biblia lo define. Esa es la tolerancia del mundo, pero no es la tolerancia de la palabra del Señor. No podemos ser tolerantes con nada ni con nadie cuando se está tergiversando y enseñando incorrectamente la palabra del Señor. No podemos ser tolerantes con la herejía jamás, con la falsa enseñanza. No podemos ser tolerantes con eso. Y Pablo cuestiona a la iglesia de Corintios y le dice, ¿ustedes bien toleran que se les predique otro evangelio? No, no señores, no es correcto. No pueden decir que son personas muy tolerantes, que son personas muy empáticas con ese predicador que se paró aquí a hablar cosas que no son de la palabra del Señor. No hay que dejarlo salir de la puerta y hay que abordarlo y hay que exhortarlo y hay que decirle que eso no es correcto, que no estamos de acuerdo con esos puntos de vista, que es más, debe públicamente corregir eso delante de la iglesia. Imagínense todo lo que hay que hacer. Que se enojó, que no va a volver, que somos fanáticos. Hermanito, diga lo que quiera. Y si usted no lo hace y no vuelve, entonces yo me voy a parar aquí al otro domingo y voy a corregir eso desde el punto de vista bíblico. Pero eso no se puede permitir. La palabra es innegociable y su doctrina. Los hermanos en Tiatira con Jezabel, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿qué hacía la famosa Jezabel? Enseñaba y seducía a los hermanitos a fornicar y a adorar a ídolos. Y todos lo permitían en aras de la tolerancia. Hermanitos, yo prefiero pasar por intolerante, ¿cierto? Que para ganar la aprobación de la gente y decir, ay, es que el hermano Antonio es tan tolerante. Él tiene una paciencia, un amor, que invitan y seducen a los hombres a fornicar,
adorar a burros, a micos, a gatos, y él no dice nada. Tan lindo el hermano Antonio. No, que Dios me guarde como pastor de una iglesia cristiana de una situación como esa. Hermana Elizabeth. Exacto, correcto. No, uno podría decir, yo respeto tu pensamiento y tu estilo de vida, lo respeto porque es tu vida, pero no estoy de acuerdo, no lo comparto. Yo se lo he dicho a personas que practican, pues, que son homosexuales. Se los he dicho con mucho cuidado y mirándolos a los ojos. Le digo, es tu vida y yo te respeto. Yo no tengo que tratarte mal o menospreciarte por el estilo de vida que llevas, pero déjame decirte algo. Y es más, en una oportunidad le dije a uno, aquí no importa lo que yo piense, déjame decirte algo, es algo que Dios no aprueba. Es algo que Dios no aprueba. Así le dije a la persona, pero se lo dije con respeto, con cuidado. Le dije, es más, aquí no importa lo que yo te diga o lo que yo piense, es lo que Dios diga. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, seguimos. Del sacerdote Elí con sus hijos, primera de Samuel 3:13 dice el Señor cuando emitió el juicio contra Elí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha tolerado, hermano. Es que, estorbado, o tolerado, o es paciente con la permisividad de sus hijos. Hermanito, mire, esto que estamos hablando tiene implicaciones en el carácter del cristiano. Esto no es solo letra muerta. Nosotros debemos desarrollar un carácter como cristianos, un carácter que se asemeje al carácter de Cristo. Y características de ese carácter, entre otras cosas, es aprender esto. Ser tolerante no significa ser permisivo con la maldad. Hermanitos, con nadie es con nadie, ni con nosotros mismos, ni con nuestro prójimo. Llámese en hermanos, llámese amigos o llámese en familia. Y en esto fallamos mucho los cristianos, sobre todo las mamás, en permitir conductas, situaciones que Dios reprueba claramente en la palabra en nuestros hijos y hacernos los de la vista gorda. Porque nos da miedo confrontarlos, porque nos da miedo que se vaya de la casa, porque nos da miedo que el niño se enoje. No, es que el niño, ¿y cuántos años tiene el niño? 40 años. Es que si le digo algo al niño, el niño se pone bravo. Es que si le digo algo al niño, me da miedo que se vaya de la casa. Entonces, por miedo a que el niño, ¿y cuántos años tiene el niño, hermana? No, él va a cumplir 40 en marzo. ¿Cómo? Ah, sí, imagínate, 49. Entonces, hermanos, mire, por eso tenemos, mire, toda la casa, toda la familia de este hombre cayó bajo el juicio de Dios por una actitud permisiva del papá. A los hijos hay que amarlos, a los hijos hay que protegerlos, con los hijos hay que ser tolerantes, pero hasta cierto punto. Uno debe tener las líneas rojas muy definidas, porque en este caso de los hijos yo sé que a todos nos toca. Porque si hay algo en donde somos tentados a flaquear en este asunto es precisamente con los hijos en la casa. Con los hijos en la casa. Y los motivos para no confrontar son muchos, son muchos. Yo conocí un amigo, el que me compartió el evangelio, un policía. Yo no había visto un tipo tan tolerante con la maldad en su familia como él. Pero exageradamente tolerante. Yo mismo le decía, porque él ya partió, Perea, ¿cómo así? ¿Cómo así, Perea? Perea, póngase pila. Usted es sacerdote del hogar. ¿Cómo así que sus hijos? No, hermano. Eso todo el mundo allá hacía y deshacía. Y él decía, nah, nah. La esposa terminó en los testigos de Jehová. La esposa odia a un hijo. El hijo odia a la mamá. Entre hermanitos se odian. Las descendencias de ellos vueltos nada en el mundo. Mire, todo eso es la consecuencia de un hombre que no tuvo autoridad. Perea era el hombre, y usted lo veía nomás con verlo, usted dice, este señor es buena gente.
Era amable, servicial, paciente. Yo nunca lo vi enojado en mi vida. Pero tenía este grave error que le costó mucho su familia. El precio alto lo pagó él con su familia. La mujer anda en los testigos de Jehová después de ser cristiana. La mujer con el hijo se odia, tiene un hijo que se odia literalmente. Ella habla y bota espuma de la ira que siente por ese muchacho que ella parió. Y todo porque no hubo un hombre con autoridad que en su tiempo se parara y confrontara las situaciones. No tomó decisiones. Los hijos entraban allá como entrar usted a un hotel. Voy y me quedo 15 días y en esos 15 días fumo, bebo, tomo, duermo, hago lo que quiera y nadie me dice nada. Y me voy cuando quiera y vuelvo cuando quiera y hago lo que quiero. Por favor. Y el precio que pagó ese hombre es el mismo precio que pagó Elí. ¿Por qué? Por, entre comillas, ser permisivo y tolerante con sus hijos. Eso no se llama tolerancia. Eso es ser permisivo con el mal y con la maldad. Y eso lo paga uno muy alto. Lo paga caro una iglesia, lo paga caro una nación, lo paga caro una familia, cuando se confunden las cosas. Eso es alcahuetería. Por eso estamos hablando de las implicaciones que se tiene con ser tolerante con el mal o la maldad. Eso no es amor. Ser tolerante con el mal no es amor. Venga de donde venga. Venga de donde venga. No confundamos las cosas. Ya hoy en día las niñas no las dejan tener la primer episodio en su vida de lo que les llega y ya les están colocando inyecciones ¿cómo es? De planificación. Los mismos papás las están llevando a bienestar familiar a aplicarles métodos anticonceptivos. Es decir, las niñas sin ni siquiera entender el mundo ya les están colocando eso. ¿Qué les están diciendo? Mija, cuando empieza a funcionar sexualmente, lo importante es que no quedes embarazada. ¿Eso qué es? Por favor. Una vez le dije eso a un compañero. Ay, me tocó llevar la pelada que y ¿cómo así? Es que usted no tiene por qué aplicar. Usted lo que tiene es que colocar orden y enseñarle. No, y se me enojó. Ay, pero es que ustedes los evangélicos, qué pereza, hermano. Ustedes, todo es pecado, todo es malo. Yo prefiero que mi hija no quede embarazada, no. Yo prefiero que mi hija se guarde para el Señor. Yo prefiero estorbarla, prefiero enseñarle. Y si el día de mañana ella coge un mal camino, que yo al menos tenga la conciencia tranquila de que la estorbé y le advertí y le dije. Y no por el contrario le patrociné. Prefiero que ella se enoje conmigo, que diga que no me quiere, a yo meterme en un problema con Dios, sabiendo que estoy procurando el bien para ella. Entonces, mis amados hermanos, este hombre pagó un precio muy caro. El juicio de Dios cayó sobre esa casa. Y no fue un caso aislado, eso ocurre todos los días y en todas partes. Por ser permisivos con nuestros hijos, muchas familias se van a pique, muchos hogares se divorcian, muchos hijos se destruyen por papás que les da miedo ejercer la autoridad. En aras hoy en día de la tolerancia. No es que hay que ser tolerante, no es que hay que ser empático, no es que hay que ser amiguito del hijo. Y eso significa dejarlo que diga y haga todo lo que él quiera. No, por favor. Como papás cristianos, les digo, si usted asume ese tipo de actitud en la crianza con sus hijos, se está metiendo en un gran problema con el Señor. Y usted está corriendo de su casa la bendición de Dios. Y lo que está invitando a su casa es la maldición del Señor. La Biblia dice en Proverbios, se me vino ahorita a la mente, Proverbios 3:33, ¿qué dice? Nunca se me olvida. Yo este versículo lo aprendí muy jovencito, muy empezando en el Evangelio. Proverbios 3:36 dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero el Señor bendecirá ¿qué? ¿Qué quiere usted en su casa? ¿La maldición o la bendición del Señor? Obedézcalo, hónrelo. Y eso significa honrarlo antes que su esposa, antes que su esposo, antes que a sus hijos. Ponga a Dios en el primer lugar de su corazón. Papá y mamás cristianos. Póngalo por encima de sus hijos. Papá y mamás cristianos. Pero no. Venimos el domingo, le cantamos al Señor, ofrendamos, oramos y llegamos allá a la casa y los hijos nos ponen la casa de ruana. Se paran en la cabeza y nadie dice nada. Porque qué miedo con el niño, qué miedo. ¿Cómo así que qué miedo? Estás ahuyentando de tu casa la bendición del Señor.
y le está abriendo la puerta de par en par en su casa, que llegue la maldición de Dios a ese hogar. Como el compañero que les comento que me compartió el evangelio. Nunca lo vi con otra mujer. Nunca lo vi tomándose una cerveza. Nunca lo vi fumándose un cigarrillo. Nunca lo vi enojado ni gritando con nadie. Era el tipo más paciente, pero tenía un pecado muy grande y era con su familia. Le pasó lo del sacerdote Lee. Y hoy mi esposa es testiga. Nosotros conocemos esa familia. La situación espiritual y moral en que están da pesar, da pesar. Y yo a él se lo dije una vez, verá, usted tiene que darle cuentas a Dios, porque usted es el sacerdote de este hogar, y usted no estorba a sus hijos, usted no estorba a su esposa. Ah, maestro, yo no me meto en problemas, pero se metió en un problema grande, grande con el Señor. Y él invitó la maldición a su casa, y la maldición se reflejó en vidas destrozadas, apartadas de Dios, vidas arruinadas por la maldad y por el pecado. No podemos ser permisivos con la maldad, con el pecado. Y para finalizar esa parte, esos ejemplos de la Biblia, ¿por qué? Porque el ser tácitamente alcahuete, permisivos con la maldad o con el pecado, conlleva culpabilidad delante de Dios. Si usted es permisivo con sus hijos, si uno como pastor es permisivo con el pecado en la iglesia, si un gobernante es permisivo con el pecado de la nación, en fin, etcétera, etcétera, todo eso conlleva culpabilidad delante de Dios. El Salmo 50, ¿me lo devolves? El Salmo 50 en los versos, esos que están ahí, 16, 17, 18, 21 dice, viene hablando el Señor del malvado y dice en el verso 16, al malvado Dios le dice, tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes, pues no quieres que te corrija. Y mire lo que dice el 18. No solo el tipo no le gusta que Dios lo corrija, y Dios le dice, tú no tienes derecho de andar en mis caminos, porque no te gusta la amonestación, no te gusta la corrección. Por lo tanto, verso 18, por el contrario, si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con gente infiel en su matrimonio, haces gran amistad. ¿Cuál es la consecuencia de ese estilo de vida? Verso 21. Ahora voy a reprenderte. El ser tolerantes, el ser permisivos con la maldad, indiscutiblemente trae el juicio de Dios sobre nuestra vida. Porque eso implica una responsabilidad. Porque queremos o no queremos aceptarlo, ese tipo de actitudes en aras de la tolerancia, en aras de justificar lo malo, estamos siendo de tropiezo para las personas. Porque las personas necesitan la verdad sobre todas las cosas. Las personas necesitan ser corregidas, pero hacerlos con amor. Hasta ahí claro, hermano, con la tolerancia. Y ahí vimos algunos ejemplos bíblicos. Aarón, Pablo, Pilatos, ¿cierto? Que fueron tolerantes. Y mire las consecuencias. Salió bien librado Pilatos, salió bien librado con el pueblo, pero ¿cómo quedó con Dios parado? Salió bien librado Aarón, salió bien librado con el pueblo, pero ¿cómo quedó delante de Moisés y del Señor? Salió bien librado Pablo después de haber sido tolerante con la muerte de Esteban. Por supuesto que no. Seguimos. Digamos abordando otro temita ahí terminando la diapositiva. Entonces, ¿qué es tolerancia? Si no es la aprobación implícita de la maldad y del pecado, entonces ¿cómo podríamos definir bíblicamente tolerancia? Pues tolerancia es una actitud de paciencia hacia puntos de vista opuestos. Una actitud de paciencia hacia puntos de vista opuestos, hermano. La tolerancia bíblica no consiste en aceptar todas las conductas o creencias como válidas. No, eso no es ser tolerante. Eso va inclusive contra nuestras convicciones. Entonces yo estoy en un auditorio X y se para el que está presidiendo el auditorio y en aras de la tolerancia empieza a pedir conceptos que están relacionados con esta situación de la comunidad LGTBI. De 100 personas, 99 se van a, no, que qué bueno, que los tiempos han cambiado, ya esas personas tienen mucho, ven, todo el mundo aplaude. Y se para el cristiano y va, ¿qué va a hacer?
¿Va a decir lo mismo que todos están diciendo o él va a decir, qué pena, pues yo contraigo un poquito el discurso de la mayoría en este salón, pero de acuerdo a mis convicciones, que son convicciones bíblicas, no es correcto la práctica del homosexualismo entre nosotros los seres humanos? Es antinatural. ¡Ja! Ahí mismo lo sacan. Mandan a traer al agua. Saquen a este fanático de aquí, no lo queremos escuchar, intransigente, fanático. Todo el mundo, no faltó el que, no faltó el mosco en la leche. Sáquenlo, sáquenlo de aquí, eso no sirve. O usted prefiere, para que no pase una situación como esas, no, pues yo qué puedo decir, pues yo estoy de acuerdo con todo el auditorio, me parece excelente. Claro, ahí sigue quedando sentadito, nadie lo saca del salón. ¿Cómo quedó parado con Dios? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque se les dejó coger ventaja. A los hijos no hay que dejarles coger ventaja, porque después de que usted le dejó coger ventaja, mejor dicho, las pelas que se tiene que dar y los conflictos terribles que pudo haberse evitado, si quiere corregir, son grandes. Por eso a tiempo, una palabra a tiempo, cuán buena es. Una corrección a tiempo, cuán buena es. Nos va a evitar demasiados conflictos en el futuro. Porque los gobiernos quieren tener la aprobación de donde sale todo eso, ¿no? De allá de la ONU, ¿cierto? De todo ese sistema global donde se quiere imponer esta situación. La guerra, ya me hizo salirse un poquito, la guerra de Ucrania y Rusia no es una guerra sobre todo por territorio, sino es por ideología, por ideologías. Rusia y China son como los muros para este tipo de doctrina universal, donde sale de la ONU, de la Unión Europea también, todo este tipo de directrices, doctrinas y filosofías que le quieren implementar al ser humano, a la sociedad humana. Esos estilos de vida antibíblicos que contradicen todos los principios y valores de la fe judeocristiana. Todo eso sale de la ONU, todo eso sale de la Unión Europea. Y ellos lo quieren esparcir como un evangelio por todo el mundo, pero se han encontrado con un muro, que son los rusos y los chinos. Los rusos y los chinos no. De eso en Rusia, el homosexualismo, en China, creo que es penalizado. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso la guerra de Ucrania con Rusia, más que por territorio, es una guerra de ideologías. La Unión Europea y sus dirigentes odian a los rusos, porque los rusos, entre comillas, todavía tienen algo que hace que esa agenda se pueda seguir difundiendo por todo el mundo. Por eso tú vas allá con toda esa filosofía a Rusia. En Rusia no hay nada de eso. No hay matrimonio entre homosexuales, mucho menos en China. Todo eso que se ha permitido aquí en Occidente no hay ni en Rusia ni en China. Entonces ahí más que de territorio es una lucha de ideologías, de tratar de imponer a la fuerza sí o sí esa agenda global que trata de, de sacar del corazón y de la mente de las personas todo lo que tiene que ver con Dios y sus mandamientos. Eso es, en resumen, esa situación. Y cuando un hijo, tú no te ves otra alternativa que dejarlo que pase todo el día con el celular, es porque ya el que manda en la casa es el hijo, no es usted. Ya. O sea, él es el rey. Él es el rey y el rey es feliz en su celular. Entonces, cuidadito lo tocan. Cuidadito lo tocan. Porque se para el rey y terapea a todo el mundo en la casa. Porque no le dan el celular. Entonces, para que el rey se calme y no se enoje, hay que darle el celular. Cuando usted ve eso en un hogar, ¿quién manda ahí? ¿Y de quién fue la culpa? De los papás, que fueron permisivos desde pequeñitos, no lo corrigieron, no le hicieron entender a él que ellos son la autoridad, que él tiene que sujetarse a él, no él a ellos. Ese pensamiento global hoy en día también está redefiniendo los valores de la familia, en donde a los papás se le quita toda autoridad para que los hijos sean pequeños diosesitos en nuestros hogares y sean ellos los que manden y sean ellos los que gobiernen, dándole un vuelco total a todo lo que la Biblia enseña, con las consecuencias que vemos hoy en día. Hermanos, es tan horrible ver los jóvenes hoy en día, la mayoría de jóvenes criados en estas filosofías y sistemas,
papás permisivos, papás que los dejan hacer todo lo que se les dé la gana. ¿Y cómo son esos jóvenes? Son rebeldes, son groseros, son irrespetuosos con los papás, son unos tiranos de los papás. Y los papás pensando que por seguir ese estilo de vida educacional para con los hijos, van a criar buenos muchachos. Mentira, son los muchachos más desagradecidos, más groseros, más irrespetuosos. Gritan a los papás, los tratan mal, los insultan. Porque toda la vida ellos fueron enseñados a que los papás eran los sirvientes de ellos, eran los esclavos de ellos, que ellos eran el centro de ser de la vida de ese par de viejos. Ellos se creen que son los que mandan y gobiernan en su casa. Pero la responsabilidad de todo eso son de papá y mamá, que dejaron de que ese pequeño mostrico se creciera. Sí, porque los niños son, en ellos hay maldad, ¿cierto? Pero qué bueno ver cuando llega uno a un hogar y ve jóvenes, así no sean cristianos, pero que son respetuosos, que obedecen, que se sujetan, que aman, que tratan con respeto, que hablan con cuidado a sus papás. Uno ve ahí que hubo ejercicio de autoridad. Uno ve ahí que hubo padres que no fueron permisivos. Uno ve ahí que esos muchachos fueron muchachos que fueron corregidos a tiempo. Por eso la Biblia enseña, corrige, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Acuérdese que la corrección bíblica de los papás o la educación de lo que estamos hablando incluye enseñar con el ejemplo y con la palabra. Con el ejemplo y con la palabra. Bueno, continuamos. Sí, entonces, seguimos. Tolerancia. Entonces, tolerancia es una actitud de paciencia hacia puntos de vista opuestos. ¿Qué más podemos decir en eso? La tolerancia bíblica no consiste en aceptar todas las conductas como válidas, correctas, sino en tener paciencia, respeto y compasión por aquellos que están en desacuerdo. Cuenta. Paciencia, respeto, compasión por aquellos que están en desacuerdo. Recordemos que la tolerancia es sinónimo de paciencia, de longanimidad. Y recordemos que la tolerancia o paciencia es una de las virtudes del carácter de Dios. Dios es un Dios paciente. Pero también la paciencia o la tolerancia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paciencia. Entonces, pero la tolerancia en este sentido, no en aceptar peor aún lo malo como bueno. Conductas cuestionables, conductas que Dios cuestiona, conductas y creencias que ofenden a Dios y nosotros es que yo tengo el fruto del Espíritu. Entonces yo tolero y acepto todo, sí. Sí, me parece que todo está bien. No, ¿cómo así? Uno debe sentar su posición, no. Uno debe tener sus convicciones. Pero como lo dice aquí en la definición, pero hacerlo como con amor, con respeto y con compasión por aquellos que están en desacuerdo o equivocados. Por aquellos que están en desacuerdo o equivocados. La tolerancia es aprobada por Dios. ¿Cuándo? ¿En qué aspectos? Veamos algunos. Que Dios dice amén. Ahí hay que ser tolerante. Muy bien. Ahí me están imitando a mí. Bueno, por ejemplo, cuando hay disputas entre hermanos, y aquí hay un caso puntual, en esta versión, Marcos 9. Resulta y pasa que una vez Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. Él no va a la congregación nuestra, maestro. ¿Usted qué puede imaginarse eso, Señor? ¿Y qué le dice el Señor? Pero Jesús se lo dijo. ¿Y por qué se lo prohíben? No se lo prohíba. Porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Y mire lo que es el 40. Quien no está con nosotros, realmente está a nuestro favor. Sea tolerante con ese hermano, así no vaya a tu iglesia. Es un hermano en la fe. Sea tolerante con él. Así no vaya a tu iglesia. Así no sea tan consagrado como tú. Así no se ponga el velo en la cabeza a las damas. Así no usen sino una copa.
no como ustedes que usan copitas. En fin, cuando hay esas diferencias así, sea tolerante con esa persona. Y eso se llama muchas veces lo contrario a esto que enseña Jesús. Eso tiene un nombre y eh, se llama, no, se llama ser, pues cuando somos exclusivistas, que solo nosotros tenemos la verdad. No. Esa palabrita es clave, se me olvidó en estos momentos. Bueno, es sinónimo de todo esto, pero no, hermanos, afuera hay muchas iglesias cristianas, pero muchas, infinidad de iglesias cristianas. Y en esas iglesias cristianas donde Cristo es el Señor, donde la palabra de Dios es la autoridad, puedan que hayan cosas de formas que no practiquen como nosotros lo hacemos, pero no dejan de ser nuestros hermanos en la fe. En ese sentido debemos ser tolerantes, apoyarlos, orar por ellos. Así las mujeres no usen el velo, así las mujeres usen el velo. ¿Cierto? Hay cuestiones de forma. Por ejemplo, aquí, ¿cuál era el problema? Que porque ese señor que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, él no estaba en el grupo de ellos, no estaba aquí. Ay, como la palabra, hombre. Y eso yo hablo mucho de algunas iglesias, como el de la iglesia de la Triple M, que dicen que si tú no perteneces a esa iglesia, no eres cristiano. Usted llega y lo saluda. Varón de Dios, Dios lo bendiga, hermano. Usted también es cristiano, varón, gloria a Dios, aleluya, hermanito. ¿Y a dónde va usted? Hermano, yo me congrego en el local bíblico de Medellín. Ahí mismo es que no disimulan, cambian, porque ya dejó de ser cristiano, ya no es un hermano, porque no va al lugar donde él va. No se congrega en la iglesia donde él se congrega. ¿Se da cuenta? Pero es un hermano, es una persona que adora a Jesucristo, que lo recibió por Señor y Salvador, pero que usa blue jean. No, mundano. Pero que la mujer se coloca unas aretas en las orejas, una mundana. ¿Se dan cuenta? Y porque no va a la iglesia donde él va, entonces no es cristiano. Porque para ellos, oiga, yo estoy hablando aquí tirándole mente al término y no nada que me viene. Porque para ellos, hermanos, para ellos, pero no, para ellos el hecho de no estar ahí en el grupito donde ellos están, de ahí fuera de ese círculo, ninguno es cristiano, ninguno es cristiano, todos son mundanos. Y entonces Jesús le dice, no se lo prohíban, quien no está contra nosotros, si allá hay una iglesia al frente que proclama a Jesús, que invita al hombre al arrepentimiento y a la conversión por la fe, que proclaman que la Biblia es la palabra del Señor, que exhortan a vivir una vida agradable a Dios, hombre, por favor, que usan o no usan blue jeans, ¿yo por qué voy a empezar a criticarlos o a prohibir esa situación? Sí, esos son sinónimos, intransigente, belicoso, legalista. No. Por ejemplo, hay un término donde todo se mezcla, donde se mezcla del ecumenismo, hablando del ecumenismo, pero eso tiene un término, sincretismo. Sincretismo es la mezcla de creencias y todas son válidas. Eso se llama sincretismo. Y esta donde se dice que si tú no estás aquí, no eres conmigo, eso tiene otro nombre, un término muy, muy particular y al dedo. No lo recuerdo, pero se lo voy a decir luego. Entonces, aquí entre hermanos en ese sentido debemos ser tolerantes, hombre. Si tú encuentras a un hermano en un bus predicando el evangelio, ¿cierto? ¿Cómo no apoyarlo? ¿Cómo no orar por él? Pero si usted dice, yo a este nunca lo he visto, este no va a mi iglesia. Y antes empieza a orar, Señor, por favor, cierra esos labios, cállalo. Que se levante alguien y le pegue una palmada en la cara. No, por favor. Estos hombres, Juan el apóstol del amor, hizo esa reconvención. Entonces aquí sí podemos ser tolerantes con los hermanos débiles en la fe. Claro que sí, Romanos 14 habla de eso, de ser tolerantes. Colócame el primer, del 1 al 3, Willy. Romanos 14, del 1 al 3, dice la palabra del Señor, en traducción del lenguaje actual.
Dice Romanos del 1 al 3. 14 del 1 al 3. Dice, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros, es decir, sean tolerantes. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios a los dos, a los que comen y a los que no comen, a los dos los ha aceptado ¿qué? Por igual. Entonces, con los hermanos débiles en la fe que tenemos que ser en la iglesia, tolerantes. Hermanos que están más con aquellos que están empezando en el evangelio. ¿Cómo no ser tolerantes? Que aún no entienden bien cómo caminar con Dios. Están en ese proceso de aprendizaje. Si nos debemos tolerar aún ya siendo viejos en el caminar con el Señor, ¿cuánto más con aquellos que están empezando, cierto? Y por no aplicar esto en nuestra vida, por eso muchas personas nuevas que se convierten, cometen o se descachan en su caminar y en su crecer con el Señor, y ahí mismo todo el mundo se les va encima. En vez de ser tolerantes y comprensivos y empáticos, no, los cogemos y los aporreamos y lo que hacemos es sacarlos no de una iglesia, sino de los caminos del Señor. En eso tenemos que ser tolerantes también, con los hermanos que son débiles en la fe, con las personas que están empezando en el Evangelio. Debemos tratarnos con tolerancia. El otro diapositiva. Pero también con un hermano arrepentido. Traducción del lenguaje actual, 2 Corintios 2:6-8. Con un hermano que pecó contra el Evangelio, contra el testimonio de la iglesia, la embarró muy feo, como lo hizo este señor, pero en el tiempo volvió arrepentido. ¿Qué dice la Biblia? Hay que ser tolerante, hay que ser paciente, que recibirle en amor, dice. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo. ¿Y qué? Y ayudarlo a sentirse bien. Eso es tolerancia. Para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Tolerantes entre nosotros los hermanos, tolerantes con los débiles, tolerantes con el que se arrepiente de su mal caminar. Ahí debemos dar lugar a la tolerancia en ese sentido, a ser empáticos, a ser pacientes con las personas. Ahora lo contrario, cuando Dios condena la tolerancia. Vimos en el caso pasado cuando Dios aprueba que seamos tolerantes, ¿cierto? Cuando Dios aprueba que seamos tolerantes. Cuando un hermanito se desvió del camino del Señor y al tiempo volvió arrepentido, el Señor dice, y lo recibimos, el Señor dice, muy bien, es correcto. Eso es ser tolerante y paciente en el sentido de la palabra. Pero si Él vuelve y sigue en el mismo asunto y lo permitimos, nos metemos en un problema con Dios. No, es si Él verdaderamente muestra cambios y se arrepiente. Claro que hay que aplicar la tolerancia. Si un hermano come morcilla y el otro no, tanto el uno como el otro, debemos aplicar ¿qué? Porque dice la Biblia que a ambos los recibe el Señor, tanto al que come como al que no come. Entonces, ¿qué debemos aplicar ahí? La tolerancia. Si al hermanito le gusta comerse su buena morcillita con arepa y un chocolatico, y él se siente bien, bueno, gloria a Dios. Exacto. Y si el otro dice, no, hermano, para mí realmente eso es una situación de conciencia muy difícil, también, no lo voy a criticar, ay, tan legalista, ay, no, nada de eso, claro, claro, mi hermano. Ese es su punto de vista, claro. Muy respeto, ¿sí me entiende? Ahí donde debemos tener tolerancia, en situaciones como esa. Y ese tipo de tolerancia es aprobada por Dios. Ahí lo leímos en Romanos 14. Porque a ambos, tanto al uno como al otro, lo recibe el Señor. No, hermano, yo no como carne, a mí la carne me pone más violento y sexualmente más. Ay. Entonces eso de la carne despierta mi instinto carnal y por eso no como carne, yo como solo verdura. Ok, hermano, no hay problema. Y usted, hermano, no, hermana, a mí sí me gusta comerme mis buenos pedacitos de carne. Y bueno, entonces aplicar la tolerancia por esas situaciones, ¿cómo vamos a entrar en conflictos,
en desacuerdo. O ustedes que en sus trabajos o en el barrio, en la familia, tenemos hermanos, tenemos personas que son cristianas que se congregan en otro lado. Igual son mis hermanos en la fe. Igual compartir con ellos, orar por ellos, apoyarlos cuando podamos, porque son nuestros hermanos en la fe. Así no vengan a nuestra congregación. Son nuestros hermanos en la fe. Ah, bueno, el hermano Edgar dice un punto muy bonito. Tolerantes, por ejemplo, en ese aspecto. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que no, las transfusiones de sangre están prohibidas para ellos. Para ellos es un pecado digno de expulsión de la iglesia. Y ellos prefieren dejar morir a sus hijos o morirse en ellos mismos con tal de obedecer esa ley de hombre, porque no, eso no tiene ningún asidero en la palabra del Señor. Y por eso hoy en día en los hospitales llega y tú lo primero que te preguntan es ¿a qué religión pertenece? Porque han habido muchos casos de eso y muchas demandas por esa situación. Entonces ya hoy en día los hospitales se curan en salud. ¿Usted a qué religión pertenece? Ahí mismo, ¿por qué preguntan eso? Por todas esas situaciones. Entonces son mandamientos de hombres. Por supuesto que nosotros en ese asunto no estamos llamados a tolerar ese tipo de doctrina ni práctica. No, no estamos de acuerdo. Respetamos a los testigos, oramos por ellos, tenemos compasión con ellos, pero no compartimos ni esas enseñanzas ni esas prácticas. Mire que la diferencia. Para ir terminando, ¿cuándo es condenada la tolerancia por Dios? Cuando hay pecado. Primera de Corintios 5, del 1 al 3. Con el pecado. Ojo pues, dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra. Oiga, en la iglesia me estaba viniendo un hermano que estaba viviendo en todo sentido con la madrastra, como si viviera con su esposa. Dice Pablo, eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Verso 2. Pero el problema no era el hombre, el problema era la iglesia. Dice, en aras de la tolerancia, de la longanimidad o paciencia, cuando está mal interpretada. Y ustedes se sienten orgullosos de eso, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. No. Cuando en aras de la tolerancia y la comprensión y la empatía se tolera el pecado en la iglesia, nos metemos en un problema serio con el Señor. No podemos nosotros participar de esa situación. Cada loro en su estaca, como dice el cuento. Una cosa es ser tolerantes, una cosa es llamados a ser compasivos, pero otra cosa es irse en las luces hasta el punto de, como congregación, permitir conductas y estilos de vida que son claramente cuestionables a la luz de la palabra de Dios. No, ahí debemos empezar a estorbar. Los que estamos encargados por la gracia del Señor de cuidar de la vida espiritual de la iglesia. Tenemos que movilizarnos a corregir esa situación en el hermano. No podemos dejarlo que siga cenando, que siga sirviendo y él con una práctica del pecado pública y sin ninguna muestra de arrepentimiento. Si nosotros por X o Y motivo nos hacemos los locos y dejamos que eso se quede ahí, hermanitos, nos estamos metiendo en un grave problema con el Señor. Y fuera eso, que eso se quedara ahí con esa persona en particular. Pero la Biblia recomienda ahí en ese mismo capítulo. Porque hay que corregir eso y cortarlo rápido de raíz. Porque un poco de levadura, en el tiempo, toda la iglesia se empieza a contaminar. Toda la iglesia se empieza. Y cada día el Señor se va saliendo más y más. Hasta que llega el día en que cuando eso ya se generaliza y ya realmente no se hace nada con la práctica del pecado en la iglesia, ya es donde estaba en la Odisea, ¿no? Que el Señor toca y dice, yo estoy a la puerta. La iglesia lo sacó al Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia no estaba en la iglesia, Él estaba afuera. ¿Y qué lo sacó? La práctica, la tolerancia del pecado. La tolerancia del pecado. Entonces, el pecado en nosotros mismos. Y muchas veces en eso incurrimos todos nosotros. Bueno, al fin y al cabo, nadie se da cuenta.
Bueno, al fin y al cabo, así soy yo. Bueno, al fin y al cabo, ese es mi temperamento. Bueno, al fin y al cabo, yo soy santandereano. Y una serie de excusas que delante del Señor no tienen ningún argumento. La Biblia dice, pecado en nosotros mismos, Marcos 9, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Es decir, ni con nosotros mismos tenemos que ser tolerantes con conductas y estilos de vida que ofenden a Dios, sean públicos o privados. La pornografía, al fin y al cabo nadie se da cuenta. Y viene a la iglesia, todo normal, predica, sirve, cena, y el hombre en la práctica del pecado en lo oculto. O sea, él está siendo tolerante con él mismo, con la práctica del pecado, el temperamento, el carácter, la mentira, el orgullo, la avaricia. Hermanos, tantos pecados respetables que hay en el pueblo cristiano, que nosotros mismos no lo toleramos, no nos incomodamos, no nos estorbamos. La Biblia nos habla, los mensajes nos hablan, una canción cristiana nos habla y nos hacemos como que no es con nosotros, como que no es con nosotros. Ese tipo de tolerancia con nosotros mismos también es una tolerancia que incita el juicio de Dios sobre nuestras vidas, hermano. No, la Biblia lo está hablando en términos figurados, pero para hablar lo peligroso de tolerar esto en nuestra vida. Cortar la mano, cortar el pie, sacar tu ojo si es necesario. Es decir, con el pecado no tengas contemplación ni contigo mismo tengas contemplación. Si es necesidad de cortarlo, córtalo. Si hay necesidad de cortarte la lengua, córtatela. Si con tu lengua estás chismoseando, estás murmurando, estás sembrando discordia entre hermanos, córtatela. Sácate tu ojo si es para alimentar la lujuria. Córtate la mano si es para hacer cosas que ofenden a Dios. Hermanito, no podemos ser empáticos con nosotros mismos. Mucho cuidado con eso. Y eso es algo que muchos de nosotros tenemos allá un guardadito. Somos muy tolerantes con situaciones que vemos claramente en la Escritura que Dios no aprueba y nos hacemos los locos. Dios no aprueba eso. Ese tipo de tolerancia con nosotros mismos, Dios no lo aprueba, hermano. Para finalizar, por supuesto, herejías doctrinales. No podemos tolerar la herejía en la iglesia bajo ninguna circunstancia. Y Juan lo dice en su carta segunda, dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. Dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que es tolerante participa en sus malas obras. O sea, se hace un cómplice. Se hace un cómplice. No podemos ser, debemos ser radicales. Debemos ser intransigentes, pero con compasión y respeto. Si me aborda en mi casa, ¿quién toca a la puerta de la casa para hablarte de la palabra de Dios? Para que terminemos. ¿Quién lo hace hoy en día? Qué vergüenza debería darnos a nosotros los cristianos, ¿cierto? Con pena deberíamos de decirlo todos nosotros. Son los testigos de Jehová. Los únicos que hoy en día están tocando a las puertas de las casas para llevar una mentira, para llevar un falso evangelio. Con vergüenza lo digo, porque esa tarea nos corresponde, es a nosotros los cristianos. Pero ellos se la han abrogado, ellos lo hacen. Y muchos cristianos les abren las puertas de su casa y los invitan a su casa y prestan sus oídos y su tiempo para escuchar sus herejías. William. Sí, William. Mi hijo, ¿no me está entendiendo usted? Yo lo que estoy diciendo es rechazar lo que ellos enseñan, no a las personas. Ya te entiendo.
Correcto. Bueno, ese punto de vista de William no lo había apreciado desde esa perspectiva, también es muy correcto. Es decir, si la intención tuya no es contender, ojo, no es decir, le voy a demostrar a ese testigo que yo sé más que él, que yo tengo la verdad. No, si vas con esa intención, no lo hagas. No es para contender. Si tú tienes en tu corazón compasión por esa persona, de ver que está enseñando una mentira y como dice William, lo invitas, listo, hay que dar oportunidad de escucharlo, pero también con el deseo de compartirle la verdad. Bueno, sí es una buena oportunidad. Pero mira lo que ellos hacen. Yo le digo, yo le acepto, le invito a un café en mi casa. Yo lo escucho y usted luego me escucha a mí. Y yo soy un cristiano evangélico, le digo. Si está dispuesto, bien pueda entre. Yo sé que él no va a entrar. Pero si lo hace, claro, hay que hacerlo, pero con esa intención, William, gracias. Ya te entendí muy bien lo que hice. Claro, con esa intención solamente. Ojo, muchachos, no es para contender, hermanito. No es para decir, yo tengo la razón, yo lo dejé avergonzado. No, nada de eso. Es en compasión para tratar, porque puede hacer que en una situación de esa el Señor toque el corazón de esa persona. Yo he conocido cristianos, testigos de Jehová, que un día un cristiano les compartió y se convirtieron al Señor. ¿Cómo se van a convertir si nadie les predica? Entonces, bueno, ese punto de vista de William, en ese sentido hay que ser tolerante. Pero en cuanto a la doctrina y lo que enseñan, muchachos, mucho cuidado. Es decir, con aceptar como que viene alguien con otra doctrina y tú le dices, pues sí, pues al fin y al cabo todos los caminos van a Dios, ¿cierto? Al fin y al cabo todos los caminos van a Roma. Si usted sale con una respuesta como esa, se está metiendo en un grave problema con Dios. Señor, te damos gracias y le agradecemos hoy en esta mañana preciosa